Bien, pues bueno, eh, felizmente ya acabamos con esto de las diagonalización que se habíamos visto, que es llevar a una matriz a una reducida por filas. Hay un poquito más de teoría con respecto a eso, que también se les conoce que las matrices son escalonadas y así, ¿no? Pero bueno, con lo que vimos yo creo que eh, es importante para el tema. Bien, ahora vamos a cambiar a algo que tiene mucho que ver con esto, pero une un poco con lo de la multiplicación de matrices. Por ejemplo, vamos a ver hoy algo que se llaman matrices elementales. Para mí este es el tema de los más bonitos que tiene esto que ver con matrices, ya que, pues bueno, implica algunas cosillas que creo que como que mantienen ahí esta unión entre cosas que no, parece que no tienen sentido. Entonces, ¿qué? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver hoy matrices elementales que va a ir directo a, o lo que nos va a ayudar a encontrar nuestro objetivo principal, bueno, no objetivo principal, pero el que cerraría el ciclo completo, que tiene que ver con matrices que son matrices inversas. Matrices inversas. Que este es el último tema. Este sí es el último tema y bueno, es bastante interesante. Bueno, para entrar a esto de matrices elementales, vamos a primero a definirlas. Como este es un tema un poquito más sencillo, creo yo, vamos a meter directamente las definiciones y vamos a ver sus propiedades. Una matriz elemental M n cruz n es aquella que se obtiene al aplicar una operación elemental a la identidad. Entonces aquí lo que vamos a estar viendo es una matriz elemental. Entonces fíjense que la definición es más o menos sencilla. Una matriz elemental es aquella que se obtiene al aplicar una operación elemental a la identidad. Y aquí vamos a subrayar una. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerdan cuál es la identidad, supongo, ¿no? La identidad es aquella que se puede ver como, por ejemplo, la identidad para una matriz 3×3 es esta, ¿no? Por ejemplo. Y le aplico una operación elemental. No sé, la que ustedes quieran. Vamos a cambiar la fila 1. Alguien me enseñó que estaban utilizando esta notación. Entonces es interesante, creo que me gusta para indicar esta operación. Y bueno, estoy cambiando la fila 1 por la fila 2. Entonces esta matriz resultante se conoce como matriz elemental. Vamos a anotarla como E de elemental. Y mayúscula porque es una matriz. Entonces esta es la identidad. Y si yo le aplico una operación elemental, obtengo una matriz elemental. Matriz elemental. Y bueno, ¿qué tienen de importante estas matrices? En el libro ahí aparecen que, por ejemplo, para el caso de 2×2, pues hay bien poquitas matrices, ¿no? En realidad nada más hay, 4. A ver qué otra, vamos a poner esas, ¿no? Yo creo que es interesante ver esas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la identidad, fíjense que si aplico la misma que acabamos de ver, si cambio la fila 1 por la fila 2, entonces tengo 0, 1 y 1, 0, ¿no? Y este sería como una matriz elemental, ¿no? Podemos ponerle E1, por poner algún nombre. ¿Qué otra operación tenemos? Pues bueno, podemos multiplicar una fila por algún escalar, ¿no? Por ejemplo, la fila 1 lo cambiamos por c veces la fila 1. Entonces, por ejemplo, esta es otra matriz elemental. Para entender un poquito mejor lo de las matrices elementales, es solo una operación. Esta ya sería otra matriz elemental. Si a esta matriz elemental le hago otra operación elemental, ya no es una matriz elemental. Solo debe ser una operación. Una operación.
Otra matriz elemental sería, por ejemplo, esta, y cambio la fila 2 por esta, ¿no? 0C, por ejemplo. ¿Qué otra sería? La última operación que sabemos es que, por ejemplo, que la F1, pues la cambiamos por F1 más C veces la F2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este cambio lo que hace es cambiar la fila 1 por la fila de C más F2. Entonces, multiplico esta fila por C, quedaría 0C y se lo sumo al de arriba, quedando 1C, 0, 1. Y esta es otra operación elemental. Y la última, pues sería igual, ¿no? Pongo la matriz identidad y aplico una operación elemental. En este caso, ahora le voy a sumar C veces la fila 1. Entonces a la fila 1 no le hago nada y la fila 2 queda esta, ¿no? Entonces estas son mis matrices elementales, ¿no? Aquí les pones algún numerito. Y bueno, aquí 2.5. Bueno, esto es nada más por ponerle un nombre. Entonces quisiera que entendieran que una matriz elemental es eso. Yo agarro la identidad y le aplico una operación. Pero fíjense lo interesante que es esto, ¿no? Que es, le digo que a mí lo que se me hace bonito de esto es que ¿qué tiene que ver, por ejemplo, esto con la multiplicación de matrices? Fíjense, vamos a poner una matriz arbitraria, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es un cambio, de la fila 1 con la fila 2, ¿no? Entonces claramente me queda la matriz 3, 4, 1, 2. Pero fíjense que voy a agarrar la matriz elemental asociada al cambio que acabo de hacer a la operación elemental, que en este caso sería esta matriz E1. Y lo que voy a hacer es multiplicar esta matriz, que la voy a tomar como A, y la voy a multiplicar por esta matriz elemental. Entonces fíjense, queda 1, 2, 3 y 4, y multiplico por esta matriz, que sería 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Y realizo esta multiplicación. Fíjense, este por este me da 2, este por este me da 1, este por este me da 4 y este por este me da 3. Diablos. Ok, bueno, eso no era lo que quería enseñarles. Lo que quería enseñarles es lo siguiente. Voy a multiplicar esta matriz por 1, 2, 3, 4. Recuerden que la operación de matrices no es conmutativo. Entonces, la matriz resultante va a ser diferente si multiplico primero la matriz elemental con la matriz que estoy buscando y que si lo hago al revés, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí voy a hacer esto. Entonces, queda así. Entonces, este por esta fila me da 3. Este por este... este por este sería el 4. Este por este sería... no, perdón. Este por este me daría 1. Y este por este me daría 2, ¿no? Hasta creo que multipliqué mal esto. A ver, este por este me da 2. Este por este me da 1. No está bien. Ah, ok. Y fíjense. Ahora sí, vamos a borrar esto, ¿no? No olviden esto. Ok. Ahora cuando realizo la multiplicación correctamente, es decir, la matriz elemental por la matriz a la que a la que estoy interesado a ver qué es lo que sucede. Fíjense que si yo tengo esta matriz inicial, aplico mi operación elemental, cambio de fila 1 con la fila 2 y me da esta otra matriz. Y ahora lo que voy a hacer es que a la matriz elemental asociada con la operación elemental, multiplicada por la izquierda, izquierda, a la matriz que le apliqué la operación, fíjense que el resultado es exactamente el mismo. Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque yo estoy asociando una operación elemental, que es el cambio de filas, con la multiplicación de una matriz en específico por la matriz, a la que le estoy aplicando la operación. Entonces se dan cuenta, estoy asociando una multiplicación de matrices con una operación elemental. Entonces como que eso es interesante, ¿no? ¿Cómo puede ser que una matriz multiplicado por esta haga la misma acción que haber hecho una operación elemental? Entonces fíjense que bajo esa idea, también hay que tener en cuenta que la aplicación de la multiplicación es importante, ¿no? Si yo tengo A por E, no me da lo que yo estaba esperando, ¿sí? Entonces, bueno, ese va a ser nuestro teorema del video de importante, ¿no? Teorema. Vamos a anotarlo. Entonces, sea E
minúscula, una operación elemental. Una operación elemental. Y sea E su matriz elemental asociada. Es decir, si yo tengo esta operación elemental y E es su matriz elemental, ¿no? Asociada con esta misma operación. Y bueno, es una matriz M por M. Bueno, N por N. Y bueno, sí, eso, ¿no? Entonces, eso significa que, por ejemplo, la matriz es igual a haber aplicado la operación elemental a la identidad. Recuerden que habíamos dicho más o menos esto, que esto significaba que le estoy aplicando la operación E a la matriz que pongo aquí adentro. En este caso es la identidad y pues me da mi matriz elemental. Entonces, el teorema lo que dice es lo siguiente. Entonces, para cualquier matriz A, para una matriz N por N, los reales, real puede ser M por N, pero bueno, N por N me gusta. Se tiene que, bueno, más bien se cumple, que aplicar la operación elemental a A es lo mismo que multiplicar por la izquierda la matriz elemental a la matriz A. ¿Ok? Entonces, es un teorema interesante porque más bien lo que voy a decir es que lo que acabo de suceder, lo que acabo de ver así bajo este ejemplito, en realidad se cumple en general. Si yo hago esto, siempre la multiplicación de una matriz elemental por A me va a dar la acción de la operación elemental. Entonces, bueno, vamos a tratar de demostrarlo. Bien, el libro explica claramente que que hay que hacerlo por secciones, ¿no? Entonces, primero vamos a enfocarnos en la operación elemental 1, ¿no? Entonces, sea la operación elemental de multiplicar una fila, vamos a ponerle nombre, una fila R, por un número, por un real A, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es ver la operación elemental, que es multiplicar una fila, en este caso la fila R, por un escalar A. Un real A. Vamos a ponerlo mejor así, por un A en los reales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar una matriz A arbitraria, N por N, en los reales. Y lo que vamos a hacer es encontrar la operación elemental de multiplicación por fila, ¿no? Entonces, esta multiplicación sabemos que sería la identidad, o más bien, sí, ¿no? La identidad, vamos a poner la identidad, pero como estamos agarrando matrices N por N, entonces, pues la matriz de identidad es esta, ¿no? Luego generalmente se suele poner aquí un 0 para entender que en todas las demás columnas de todo esto es 0, ¿no? Entonces, fíjense, esta es mi matriz identidad para el caso N por N y lo que voy a hacer es aplicarle la operación elemental E, que en este caso sería la operación multiplicar la fila R. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta y por aquí está la fila R. Entonces sería 1, 0 y así muchos puntos, 1 y así bla 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 bla. Y justo en la fila R, que aquí vamos a ponerle R, en el punto donde aquí hay un 1, en vez de hacer una A, digo, en vez de ser un 1, pues va a ser una A, porque lo estoy multiplicando por una 0 y así sigue, ¿no? Pero el siguiente ya es 1, el antes también era 1, y así hasta el final aquí es 1, ¿no? Aquí son puros ceros. Entonces, fíjense que esta matriz de aquí es mi matriz elemental. Vamos a ponerle otro color. Matriz elemental. Matriz elemental. ¿Vale? Entonces, fíjense que hay una manera muy curiosa de escribir esta matriz elemental, al cual vamos a ponerle E. Y vamos a llamarlo así, ¿no? Se puede poner de la siguiente manera. Perdón, es con una llave. Lo pongo de la siguiente manera. Va a ser un delta IJ. ¿Se acuerdan de esta que hemos llamado delta de Kronecker? Sé que se pone medio feo, pero en realidad no es Kronecker. ¿Cómo se escribía? Creo que sí, Kronecker. No es tan complicado, ¿no? Entonces delta IJ siempre y cuando I sea diferente de R. Esto lo que está representando son las entradas. Por ejemplo, diablos.
Bien, ¿qué? Perdón, otra vez. Recuerden que estas son las entradas. Por ejemplo, con esta anotación, diríamos, ¿cuánto vale la entrada 1, 1? Entonces aquí estamos diciendo que, por ejemplo, en este caso R, supongamos que R es diferente de 1, y valdría 1, y J pues también valdría 1. Entonces, ¿cuánto vale J, delta 1, 1? Ya saben, cuando son iguales, esto vale 1. Entonces ya sabemos que la entrada 1, 1 pues vale 1. Y cuando no son iguales, por ejemplo 1, 2, pues entonces valen 0. Entonces así representamos toda la matriz identidad. Entonces se pone un poquito más difícil, sí, pero bueno. Y entonces, ¿qué pasa si mi fila en verdad es la R? Entonces, en vez de ser 1, aquí va a ser A, ¿no? Entonces vamos a multiplicar el delta IJ por la A. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la fila está multiplicada por A, pero como todos los demás son 0, lo único que tiene un elemento, una A, sería la fila R en la columna, pues también sería la columna R, ¿no? Entonces, bueno, solo quiero indicarles que esto de aquí es la matriz, digo, la matriz elemental, que se puede poner de esta manera como de una manera pues más pequeñita. Y bueno, ¿eso de qué va a servir? Si recuerdan, tal vez sea necesario recordar que la multiplicación de matrices pues está definida así, ¿no? A1, 1 y así hasta el infinito, A1n. Y como vamos a tomar las cuadradas, pues entonces son A1n, AN1 y ANN. Y así B11, así B1n, BN1 y BNN. Y recuerden que habíamos dicho que esto también se puede poner como estas casi cajitas en donde pues está así. Y que la multiplicación la vamos a poner como la suma desde k igual a 0 hasta n. Y aquí vamos a cambiar estas cosas y quedaba como A y K, B, K, J. Recuerden que estas de aquí pues son iguales, ¿no? Que era lo que queríamos indicar. Entonces, bueno, nada más para recordarles cómo era la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? El teorema nos que dice es eso, ¿no? De que yo tengo E por A. Digo que yo aplico la operación elemental a A y hago esta multiplicación. Entonces vamos a ver que ya sabemos que nuestra matriz elemental es la que está asignada por esta cosa. Y vamos a multiplicarlo por nuestra matriz A, que nuestra matriz A pues, va a ser una matriz arbitraria como esta que está aquí, ¿no? Entonces vamos a multiplicar nuestra matriz elemental por A. Entonces, por esto que acabamos de escribir, que estas serían las entradas, pues sería la suma desde k igual a 0 hasta n, pero en vez de poner aquí A, pues voy a poner las entradas de mi matriz elemental, ¿no? Que en este caso son delta IJ, no, delta IK por AKJ, ¿cierto? Y esto siempre y cuando, pues, no es la fila, diablos, no es la fila R, ¿ok? No es la fila R. Siempre y cuando esa es la entrada que no es la fila R. Bien, pero si multiplicamos esto, desde k igual a 1, perdón, pues esto de aquí, ¿cuándo no va a ser 0? Esta delta, ¿cuándo no va a ser 0? Habíamos dicho que las deltas van a ser va a valer 1 siempre y cuando estas dos cosillas sean iguales, ¿no? Por ejemplo, este es 1 y 1, por ejemplo, delta 2 y 2 también vale 2 y así sucesivamente. Esto de aquí es una sumatoria que va desde 1 hasta n y estamos agarrando la delta y k. Entonces esto de aquí, ¿cuándo no va a ser 0? Siempre y cuando y k sean iguales. ¿Se dan cuenta? Es un poquito raro. Pero bueno, siempre y cuando esto no sean iguales. En todos los demás casos va a ser 0. Esto quiere decir que esta suma nada más va a tener un solo valor, una sola entrada. Que es cuando k vale i, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la única parte de la suma va a ser, ya sé, fíjense. Voy a reescribir esto, ¿no? Como todas las entradas, que sería delta I1 por A1J más delta I2 por A2J más delta I3 por A3J y así hasta delta IN a NJ. ¿Están de acuerdo? Esto recuerden que es para la entrada 1, para una de las entradas, ¿ok? En este caso la entrada IJ. Pero esta de aquí
Si i no vale 1, pues es 0, ¿no? Esta si i no es 2, pues vale 0 y así sucesivamente. ¿Ok? Solo no va a valer 1 cuando esto sea i. ¿Sí me explico? Entonces todas son 0 excepto una, que sería la delta i por a. Y entonces aquí, como queremos también poner i j, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, ¿y cuánto vale delta 1? Vale 1. Entonces esto sería a y j. ¿Qué es lo que acabo de demostrar o que acabo de ver? Que multiplicar e por a es lo mismo que a y j. Y como a, es a y j. En otras palabras, no pasa nada. Pero esto es siempre y cuando no es la fila R. ¿Qué pasa en la fila R? Entonces, vamos a ponernos, fijémonos en la fila R. En la fila R. En la fila R. En la fila R, pues lo que estaríamos haciendo es que en vez de ser delta IK, que es lo que decimos según nuestra definición de E, sería A delta IJ. Entonces, en vez de poner la suma como lo teníamos allá, vamos a poner K igual a 1 hasta N desde delta I, bueno, aquí es R delta K a KJ. Y esta R como, no, perdón, esta R no era. Esto es una A, perdón, sí, una A. Como esta A, pues no es una constante, pues sale, ¿no? Entonces sería A por la suma desde K igual a 1 hasta N de delta IK a KJ. Y esto, por lo que acabamos de mencionar, pues es A por A. Y aquí no vamos a ponerle L, vamos a ponerle R, porque estamos hablando de la fila R, RJ. ¿Qué quiere decir esto? Que a la fila R, a toda la fila R, le estoy multiplicando por A. ¿Sí me explico? Entonces, y esto va a ser para toda la J que sea, toda J que esté pues desde 1 hasta N. Bien, entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Quiero decir que en todos los demás pedazos que no sea la fila R, mi matriz es esta, pero por ejemplo, si aquí me pongo en la fila R, R, 1, así, hasta R, N, va a estar multiplicada toda esta por la constante A, diferente de 0. A1N, no, AN1 y ANN. Y así replicando lo que acabo de decir, ¿no? Bien, como creo que ha de haber quedado un poco extraño, vamos a hacerlo en una matriz 4x4, ¿vale? Entonces, fíjense, vamos a poner una matriz 4x4, mejor 3x3 para que sea más fácil. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1, 1, ¿vale? Y lo que voy a hacer es multiplicar esta matriz por 2. La fila 2 la voy a cambiar. La fila 2 la voy a cambiar por la 2 veces la fila 2. Voy a multiplicar la fila 2 y entonces ya sabemos que esto es 1, 3, 4, 10, 12 y 14, 3, 1, 1. ¿Vale? Y y entonces lo que quiero hacer es de explicarles que si yo hago el cambio de matriz que acabo de hacer aquí, la matriz elemental que multiplica asociada a esta operación elemental, pues sería la identidad, pero multiplicado aquí por un 2, ¿no? Y lo voy a multiplicar por esta matriz 1, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1, 1. Y bueno, pues aplicamos la multiplicación. Esta por esta, pues me da 1. Este por este me da 3. Este por este me da 4. Luego este por este me da 10. Este por este me da 12. Y este por este me da 14. Este aquí va un 1, perdón. Este por este va a 3. Este por este da 1. Y este por este da 1 también. Obteniendo, pues una vez más, pues la matriz esta que tenemos idéntica aquí arriba. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos lo que quiero que entiendan al hacer todo esta explicación, pero este es para una matriz, pues n por n, ¿no? Lo único interesante es ver cómo describir a la matriz elemental. Entonces, si se dan cuenta, estas entradas de aquí son para cualquiera que no es la fila R, pero para cuando es la fila R,
cuando no es la fila R, tomo esta definición, y cuando es la fila R, tomo esta otra definición. ¿Ok? Entonces, bueno, este video va a quedar un poquito largo, así que lo voy a partir en varios